Fondo Monetario Internacional se opera de dos maneras. Se actúa antes o después de los acuerdos. Y las más recientes medidas económicas tomadas por el gobierno apuntan a que se habría escogido el primer camino. Se hacen los ajustes para que no parezcan una imposición del organismo y luego se va accediendo a los desembolsos a medida que se continúe con la receta. ¿Tiene Fausto Ortiz, exministro de esas, la misma impresión? Buenos días, economista. Buenos días, Lenin. Saludos cordiales a la audiencia, saludos a usted también. Es claro el tema, ¿no? Yo creo que el gobierno está dando pasos para acercarse al Fondo Monetario Internacional, porque necesita recursos, no tanto para reperfilar la deuda, no tanto para bajar los costos financieros, es más para mejorar las reservas internacionales, que está debajo. Y está dando los pasos debajo. Y el gobierno está dando los pasos que puede dar, es decir, no puede ofrecer al Fondo Monetario en este momento un aumento de impuestos, porque eso es un tema legal. Seguramente el gobierno no va a intentar bajar el ISD, que está permitido por ley, bajarlo del 5, quizás al 0,5% o desaparecerlo, porque necesita esa herramienta para poder negociar seguramente en algún momento en la subida de impuestos que también está deseada por el Fondo Monetario Internacional. Suponemos que, así como en Argentina le pusieron impuesto a las exportaciones, acá podrían poner un impuesto a algo que genera recaudación, que es el impuesto de valor agregado, y que se escucha que podría llegar hasta el 15%, pero luego que la Asamblea lo analice y hay que ver si la Asamblea lo aprueba. ¿Pero esto es apenas una impresión o podríamos decir con certeza, economista, que estamos encaminados hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que está encaminado el gobierno, los funcionarios del Ministerio de Finanzas en reuniones con inversionistas internacionales hablan y comentan claramente de que van a tener financiamiento esperado por el Fondo Monetario en el 2019 de unos 1.500 millones de dólares, de que pudiera tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional en los años siguientes de otros 1.500 millones por año. Es decir, ya se comenta a nivel internacional esa situación de que el gobierno está buscando financiamiento, que espera financiamiento y pone un año como el 2019, el año en que recibirían los recursos. Es un año de alguna forma de una transición. Salimos de un escenario seco de liquidez y podríamos estar entrando a un escenario con liquidez y ojalá una reducción de las tasas de financiamiento que nos cuesta hoy día cerca del 11%, para poder de alguna forma equilibrar los recursos que nos están extrayendo de los bolsillos con este aumento de gasolinas. ¿Ese sería el tope, acceder a 4.500 millones de dólares? Ecuador podría tener acceso hasta cerca de 9.000 o 10.000 millones de dólares, que es más o menos la misma proporción que tuvo Argentina cuando Argentina tuvo los 50.000 millones de dólares de financiamiento que le daba el Fondo Monetario en las proporciones de la cuota que tiene cada país. Por la cuota de Ecuador más el porcentaje que pudiera recibir, llegaríamos a cerca de 10.000 millones de dólares, pero eso va a depender de qué tan fuertes sean las políticas de ajuste que el gobierno estará dispuesto a hacer. Pero hay que estar claro, el ajuste ocurre como consecuencia del desmanejo reciente de la economía desde el año 2013 acá, es donde ha habido más de 25.000 millones de dólares de déficit fiscal. Es decir, ahí está el problema y lo que está tomando el gobierno es consecuencia de aquel desmanejo. 19 meses de gestión le ha tomado al gobierno hacer lo que en los últimos 13 años no se había resuelto, tocar los subsidios a los combustibles. Esta decisión pone plata en las manos de un gobierno que acusa de iliquidez, pero le quita recursos a una ciudadanía que desde hace tiempos también ha visto afectada su capacidad adquisitiva. ¿Cómo hacemos que este incremento en los precios de las gasolinas no la termine pagando, pues, o no termine afectando de mayor manera a la ciudadanía? ¿Para ellos hay compensaciones o solamente para quienes tienen un taxi, un bus o un camión? Al final del día, el ajuste es claro, el tema es quitarle recursos a la población para que no consuma, para que no importe, para que no gaste tanto. Igual el ajuste debería darse en el gobierno. Pero no es un ajuste que está dándose y se ha ideado recién en estos días. El ministro de Finanzas anterior, el ministro de la Torre, allá por julio del 2017, cuando yo conversaba con él, me decía que sus políticas de ajuste eran, allá por el año pasado, subir las gasolinas y subir el IVA. El gobierno no aceptó aquellas políticas de ajuste porque pensaba que tenía tiempo. Seguramente Lenín Moreno pensaba que contaba con algo de tiempo y que iba a poder evitar esas medidas y patearlas un poquito hacia adelante. Finalmente no ocurrió, el gobierno está tomando medidas de ajuste, está afectando los combustibles. Para tener una cuantificación, 1.300 millones de galones de diésel se consumen al año. El año 2017 y 2018 las cifras son similares. 550 millones de galones de gasolina
extra es lo que se consume ahora. En el año 2013 se consumían 800 millones de galones de extra. Es decir, que de alguna forma, por la caída del precio del crudo, seguramente esa diferencia de 250 o 300 millones de dólares era quizás contrabando. Y 190 millones de galones de gasolina super es lo que se consume. Es decir, cuando uno suma los tres combustibles, sin el gas, y para dejar a un lado el gas, porque ni siquiera el Fondo Monetario lo está observando cuando lo analiza para subsidios, estamos hablando de cerca de 2.200 millones de dólares de subsidio. Si uno pone ahí que el subsidio puede estar en $1 o $2, estamos hablando entre 2.000 y 5.000 millones de dólares de subsidios que el gobierno tiene que ver cómo corrige. En el tema del diésel, de los 1.300 millones de dólares, el 66% es para transporte público. Es decir, no transporte público, estamos hablando de cerca de 500 millones de barriles, que es lo que el gobierno, si sube un dólar al diésel, estaría ahorrándose 500 millones de dólares en el año. El tema es importante lo que el gobierno va a poder ahorrarse, pero estaría pegándole de alguna forma, el más afectado en este momento en el corto plazo es el sector camaronero, el sector atunero, que son sectores generadores de divisas. Cerca de 4.000 millones de dólares se originan en ese sector, que va a encontrar un golpe en la revisión de los subsidios de combustibles. Quizás habría que ir pensando, tanto en los taxistas como en otros sectores, que el subsidio sea temporal y que vaya gradualmente reduciéndose. No podemos estar pensando en un subsidio eterno. Es decir, hay que tratar de ver cómo encontramos mecanismos de compensación que se vayan desmontando. Por ejemplo, en el caso de los pesqueros atuneros, uno podría decir, si que vamos a desmontar temas de impuestos, como lo está haciendo en este momento Perú, si vamos a desmontar algunas otras cargas impositivas, entonces podríamos ir pensando en ir desmontando también el subsidio. Pero hay que pensar en un subsidio y una compensación temporal, pero definitivamente el gobierno tenía que dar el paso de bajar el subsidio de combustibles. Aquí lo que llama la atención es que el valor final de los combustibles no está determinado, no va a ser fijo, sino que se va a mover en función de las veleidades del mercado. Lo invito a escucharlo al ministro de Energía, Carlos Pérez. Cuando el precio del WTI suba, vamos a pagar más. Y eso va a fluctuar, mensualmente va a fluctuar el precio en terminal. Y las gasolineras, a su vez, como está liberado el precio, pueden vender al precio que ellos consideren razonable. Porque nosotros no queremos ya controlar el mercado. Indicaba el ministro que va a estar sujeto el valor de los combustibles, sobre todo el de la super, al valor del WTI, y los ecuatorianos no hemos estado acostumbrados a eso y hay temor de que esto pudiera en algún momento incrementarse, dispararse el precio del barril de petróleo, y entonces, ¿cuánto se va a pagar de gasolina? ¿Cómo lidiar con aquello, economista? Sí, el precio internacional de Perú y Colombia en estos días está en $3, es decir, estamos hoy día con un precio similar a los dos vecinos, frontera norte y frontera sur. El precio en Estados Unidos está en 2.50, por lo tanto estamos hoy día más caros que lo que se consume en Estados Unidos. En Europa está arriba de $6, por lo tanto estamos viendo que vamos a observar un momento de revisión de precios periódico. Seguramente el arranque del año 2019 los precios podrían bajar un poco, sobre todo la gasolina super. ¿Por qué? Porque el precio de los inventarios con los que nos están negociando era un precio que estaba el petróleo arriba de 50, el petróleo bajó ligeramente, por lo tanto podría haber una pequeña caída. Pero sí nos va a tener esto un poco de zozobra y podría molestar el tema de precios cuando veamos que se mueva muchas veces en el año un combustible. Yo hubiera preferido que sea una fijación de precio de alguna forma trimestral, suelto tripa en el trimestre, si el precio sube o baja, pero que luego vaya a ir ajustándose con menos frecuencia para que la gente vaya alejando el tema de corrección de precios. Hoy día los precios no podrían perjudicarnos porque hay una recesión fuerte que la gente no va a poder subir precios porque si no, no puede vender productos. Pero mañana, cuando la economía empiece a medianamente estabilizarse, podríamos estar sufriendo un impacto en precios. Pero si vamos a pagar gasolina sin subsidios, lo lógico no sería también que paguemos vehículos sin tanto impuesto. 41% adicional a su valor real tienen los de gama baja y 48% adicional a su costo los de gama media. Los señores del gobierno nos vienen a decir como buenos que en Colombia y en Perú se paga más por los combustibles. Claro, no enfatizan que la calidad de la gasolina es superior. En Perú, la gasolina normal, la extra de nosotros, tiene 90 octanos, mientras que la super peruana tiene 98 octanos. Pero de eso nadie dice nada. ¿Cómo entonces
compatibilizamos un incremento de precios con una gasolina de mala calidad y además una afectación a la economía de los ciudadanos, en un país en donde todo cuesta el doble o el triple? Sí, primero tiene que empezarse a pensar en desmontar el esquema de impuestos, aquel impuesto verde en el momento de la matriculación, aquel impuesto en los vehículos. No tanto los aranceles es urgente en este momento porque no estaría beneficiando al que hoy día tiene el carro y que hoy día está perjudicado. Es al que el nuevo tenedor de carro, más bien quizás deberíamos darle la ventaja al que hoy día cuenta con el vehículo y poco a poco ir desmontando tantos impuestos alrededor de los vehículos y si vamos a tener un precio de gasolina real. Entonces, ese cambio va a ser importante que el gobierno vaya viendo cómo lo ubica. El tema acá también importante es que la gasolina es un ingreso de capital, no es un ingreso de corriente. Con la gasolina no puede financiar sueldos y con los impuestos financia sueldos. Esa complicación tiene el gobierno de ver cómo lo maneja, porque no puede decirse vas a recaudar 1.000 millones en impuestos y vas a recaudar 1.000 millones en petróleo por combustible ya sin subsidios, entonces elimina los impuestos. O sea, no es tan sencillo. El gobierno tiene que ver cómo lo va manejando, pero lo que sí es claro es que el gobierno extrae recursos del público, recupera algo de liquidez, va a tratar de bajar el riesgo país con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y va a tomar algo de endeudamiento para que el año 2019 pudiera tener algo mayor liquidez que el año 2018. Sí, pero si esos recursos los va a tener guardados en una caja para garantizar el pago de la deuda externa de esos 9.000 millones de dólares que tienen que cancelar en el 2019, la economía se va a volver más lenta todavía de lo que ya ha estado operando durante el 2018. Ya, pero miremos que hoy día el nivel de reserva internacional está en 2.126 millones de dólares. Ya ha subido a ese nivel porque el gobierno la semana pasada hizo una operación de financiamiento con el oro, bajó como 400 millones el oro en el saldo de las reservas internacionales, pasó de 800 millones a 400. Y momentáneamente esos 400 millones fueron a una cuenta en el Banca Internacional y eso hace que la reserva internacional pudiera sostenerse de forma líquida. Y entonces el gobierno, con la plata que pueda tener por el aumento del combustible, pudiera tratar de nivelar algo de esa reserva internacional para que no se caiga tanto y se ponga en riesgo la percepción de estabilidad en la economía. Por lo tanto, hay que ir dando pasos hacia allá. Cuando tú ya echas mano al oro de tu riqueza es porque la situación está muy compleja y el gobierno está utilizando el oro porque hace más de un año y medio estábamos con un oro en más de 1.200 millones de dólares en reserva y hoy día estamos en 400 millones. Es decir, hay situaciones claras de que el gobierno pasa un problema de liquidez enorme y tiene que echar mano a aquello porque el siguiente paso es golpear la puerta del Fondo Monetario para buscar un acuerdo, un programa, y lo único que le quedaría al gobierno por ofrecer sería los 3 puntos del IVA en la Asamblea. El problema, economista, es que usted dice, claro, si es que estos recursos van a fortalecer las reservas internacionales, el problema es que el gobierno ha dicho, y lo señala en su boletín de prensa, que con estas medidas de ajuste que se han dado, las de los combustibles, va a garantizar el acceso a los derechos a la salud, el pago a los jubilados, el pago al IES, es decir, gasto corriente. Sí, el gobierno recupera liquidez, el gobierno puede gastar lo que ya ha presupuestado sin necesidad de mayor financiamiento. Al final la plata que está en un uso le libera el otro recurso que estaba presupuestado y le va a dar algo de tranquilidad. Pero si estamos hablando de un déficit fiscal en el año 2019 superior a 3.600 millones, que es lo presupuestado, el ahorro de 500 millones en el diésel o 300 millones en la extra, es una parte importante de ese financiamiento del déficit. Pero igual el gobierno tendría que ir a buscar recursos de más de 8.000 millones de dólares para poder atender algo del déficit y buena parte de la amortización. ¿Y qué pasa con la renegociación de la deuda de la que tanto se habló? El próximo año, como señalábamos, tenemos 9.000 millones de servicio entre capital e intereses y la pregunta es ¿de dónde va a salir esa plata? Al final del día, para pagar intereses de deuda es impuestos, para pagar amortización de deuda es más endeudamiento y para pagar el déficit fiscal es más endeudamiento. El asunto es poder tomar ese endeudamiento menor que años pasados cada vez
y a menores tasas de interés. Pero si no logramos corregir el déficit fiscal y pasar un mensaje claro al mercado internacional de que estamos haciendo las cosas correctas, que es lo que ellos están también esperando, el riesgo país no va a bajar y nuestro acceso a financiamiento va a ser complicado. Es decir, el gobierno tiene que dar estos pasos, no tanto porque esté muy convencido que hay que hacerlo, sino porque es lo que el mercado internacional, que es el que le puede prestar plata, sin mayores condiciones, como el oro, el respaldo, como garantía del doble en otros títulos de deuda, es el que puede darle financiamiento. Estamos sometidos a eso, es como aquel chulquero que va en moto a pedirle plata, el cobro al vulcanizador. Estamos parchando huecos, pero a la vez tenemos que utilizar a este chulquero. Que no vaya a creer nadie que el ajuste ha terminado. Está empezando. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Y tras la pausa.